Cuando Orwell publicó en 1949 su novela futurística 1984, estaba describiendo un mundo que todavía no existía. No había nadie ni policía del pensamiento, lo que él llamaría el Ministerio de la Verdad. Tampoco en ese momento habían cortes internacionales de derechos humanos que bajo cualquier pretexto violan la soberanía de las naciones y los derechos naturales de la persona, tales como el derecho a la vida, al matrimonio y a buscar la verdad. Ni siquiera podía vislumbrarse la obligatoriedad del lenguaje inclusivo, como pasa en Canadá, donde han creado 77 pronombres para referirse a las personas de acuerdo a su género autopercibido. Para entonces, la feminista radical marxista Monique Wittig no había inventado el mentado lenguaje inclusivo para destruir la realidad del hombre y la mujer. Es así que Orwell vislumbró una sociedad totalitaria asignada por tres características: la escasez, una oligarquía imposible de derrocar y la manipulación y uso del lenguaje como herramienta política para dominar a la sociedad y negar la realidad. En su libro Prediciendo la imposición del lenguaje inclusivo, inventa el neolenguaje, el newspeak en inglés, y lo afirma de un modo increíble. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Y parte de ese control se ejercía por medio de algo como el INDEC, donde se inventaban mentiras para dar una apariencia de bien. En esa época tampoco podía concebirse al gobierno como una especie de gran hermano, Big Brother. Existía obviamente el espionaje, pero era el tradicional, donde te seguían, te buscaban, tal vez te intervenían las líneas telefónicas, pero nada como lo que ocurre ahora, ya que por medio de televisor, de computadoras, de celulares, pueden saber absolutamente todo acerca de nuestras vidas. 1984 no fue solamente una crítica hacia la Unión Soviética, sino más bien una crítica hacia el liberalismo presente en Occidente, ya que en germen estaba la semilla para que se desarrolle una sociedad totalitaria como la nuestra. El futuro siempre es tan complejo como el presente, y eso fue la grandeza de Orwell, que él simplemente fue el preguntarse: si esto continúa así, ¿en qué vamos a acabar? Orwell no trató de hacer un libro profético, sino de simplemente vislumbrar lo que ocurriría si todo continuaba en este rumbo. Y eso es lo que convierte a 1984 en una novela terriblemente actual. Hoy, en el 2019, se cumplen 70 años de la publicación de una novela que de novela pasó a ser realidad, una dura realidad. La imposición internacional de la ideología de género, por ejemplo, es un ejemplo concreto de esta dura realidad descrita por Orwell, ya que con la teoría del género se deja de lado la objetividad científica y se rechaza la ciencia, y en su lugar se implementan las ciencias sociales. Orwell lo describe muy bien en esta frase que caracteriza al partido: el método empírico de pensamiento sobre el cual se fundaron todos los logros científicos del pasado se opone a los principios más fundamentales del partido. Aunque hoy en día ese partido de 1984 debe entenderse como la ONU, como la masonería y todos los organismos internacionales que constantemente violan la soberanía de nuestras naciones, tales como las Cortes Internacionales de Derechos Humanos. Ante este monstruo ideológico que se levanta, lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos. Debemos actuar. Es esa reacción del personaje principal de la novela, Winston Smith, lo que mantiene una gran tensión a lo largo de la obra. Él afirma, por ejemplo, que el partido le dijo que rechazara la evidencia de sus ojos y sus oídos. Pero Winston jura, por el contrario, defender lo obvio y lo verdadero. Defender lo obvio y lo verdadero. Una frase épica ante tremenda coyuntura cultural en la que nos encontramos. La mentira era impuesta por el Estado ante la realidad visible de cada día. Y así Winston afirma: el mundo sólido existe, sus leyes no cambian. Las piedras son duras, el agua moja, los objetos sin soporte caen hacia el centro de la tierra. Pero defender lo obvio se convierte en un crimen, y Winston decide convertirse en criminal. Y es así que la libertad llega al extremo de afirmar que ser libre significa afirmar que 2 más 2 es 4, aunque el Estado me obliga a decir que 2 más 2 es 5. El gobierno insiste en definir la propia realidad.
Según Orwell en este libro, eso se realiza por medio del periodismo. Es el periodismo el que emboba a la gente, a la población, por medio de información cargada de crimen, de astrología y de deportes. Y las películas, por otra parte, estaban cargadas de sexo, para así distraer a la población de la política y de la verdad histórica. Esto es demasiado parecido a nuestra realidad actual, ya que Orwell supo descubrir el mecanismo por el cual se domina las masas. Esto hoy en día, por ejemplo, se ve en un Marcello Tinelli, perfecto pervertidor útil al nuevo orden mundial. 1984 se ha hecho hoy una realidad debido a muchos factores. Podemos mencionar la influencia del posmodernismo en las universidades y en nuestra sociedad, la gran influencia que ha tenido la Escuela de Frankfurt y especialmente el trabajo que está realizando las Naciones Unidas por medio de sus tantas organizaciones a lo largo del mundo. 1984 es un llamado de atención de alguien que escribió un libro allá por 1948. Este libro fue publicado en el 49. Han pasado 70 años, pero deja de ser más actual que nunca. Y es por eso que yo los invito a leer esta obra, considerar la realidad en la que nos encontramos y ver de qué manera podemos salir de este letargo. No debemos dejar que nos dominen, porque solamente la verdad nos hará libres. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Pablo Muñoz Iturrieta y visitar mi sitio web pablomuñoziturrieta.com. Muchas gracias.